pues porque pues todo esto, ¿no? Es como de regreso a clases y bienvenida al buró de crédito. Y es que todo esto lleva a los papás a que busquen préstamos de dinero que muchas veces son fraude o terminan siendo montadeudas. De eso ya hemos hablado. Por eso es importantísimo estar súper al pendiente de esto. Ya si se va a pedir un préstamo, ver cuál es esa institución. Y para hablar de eso, a mí siempre me da mucho gusto verlo, porque aparte lo he visto muy activo por ahí, es a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Salvador, qué gusto verte, ¿cómo estás? Muy bien, los saludo a todas, a tu audiencia, Maca, qué gusto saludarte. Igualmente, pues siempre hablando como temas útiles para la gente y pues los préstamos ahorita la verdad es que hay mucha gente recurriendo a ellos para salir del apuro, ¿no? Préstamos chiquitos que son después los que más nos acaban fregando, Salvador. Bueno, en principio hay que recordar que los montadeudas fueron identificados por el Consejo hace muy pocos años, crecieron en el 2022 1000% y eso detonó una acción muy directa y contundente de parte de la autoridad que acompañó, por supuesto, el Consejo Ciudadano y se desplomó en ese momento en 70% el número. Pero los montadeudas, que son aplicaciones que ofrecen créditos rápidos, pequeños, grandes, de inmediato, sin investigación, sin buró ni círculo de crédito, luego se convierten, como tú lo dices, aunque sea poquito, se convierten con tasas de interés que son 10 o 20 veces superiores a las del mercado, pues en un asunto de cobranza ilegítima, que es una especie de cobro extorsivo. La cobranza ilegítima es un delito que se reconoció en el 2014, hace 10 años, y básicamente lo que advertimos, primero, algunos datos. En lo que va de este año llevamos 6.345 reportes para un total de 28.439 desde el 2020, que tuvimos el primer y único caso hasta la fecha. Y quiero decirte que esto equivale a un aumento de 29% y aparecen con diferentes formas atractivas para llegar a la gente que requiere liquidez, desde, pues yo diría, publicidad híbrida, donde hay flyers en trams, en estaciones de transporte público, hasta en el mundo digital predominantemente. Y lo que hacen es sugerirte que bajes las aplicaciones que ellos te indican, que ya tenemos una lista de 1046 ahí en el Consejo Ciudadano, que está abierta al público, y a partir de eso, de ese depósito que a veces te cobran una comisión sin haberte avisado, o de plano no te depositan nada, o te entregan en partes con comisiones descontadas no avisadas en partes. Todo ello conduce a que te conviertas después en víctima de este cobro extorsivo que se realiza inclusive desde lo que ellos llaman cuartos de castigo, donde tienen teléfonos celulares con decenas, incluso centenas de tarjetas SIM, que hacen muy difícil la persecución de estos centros telefónicos, que pueden estar en cualquier parte del mundo con alguien que está hablando español de acento mexicano. Y a la inversa. ¿El ejercicio te dejó deshidratado? Un twist para seguirle. Recupérate en un 2 por twist. Tú sueñas un mundo de pasión, aventura, éxito. Sabemos, el 43-44% vive en situación de pobreza. Sí. Entonces, están separados de los bancos y necesitan a veces esa liquidez urgente. Que te ponen contra las cuerdas, Salvador, porque también hay que decirlo, o sea, a veces los bancos, hoy en día, ¿no? De pronto puedes entrar a tu app del banco y ya tienes un crédito preautorizado que solo estás a un clic de obtenerlo, ¿no? Pero incluso si no lo lees es una tasa de interés elevadísima en donde vas a estar pagando pues el doble prácticamente, casi de lo que te prestan. Pero también hay que decir que cuando estas instituciones, entre comillas, ya dejando a un lado a los bancos, te la ponen tan fácil, es porque después va a estar difícil. Así es, debo decirte que hace 3 años teníamos muchos casos en que los montadeudos, estas aplicaciones, estas firmas que parecen de nombres muy atractivos y populares, pues te enviaban inclusive algunos cuerpos descuartizados, ¿no? Ay. Como diciendo, esto te va a pasar a ti. Fueron modificando hace 2 años y se movieron hacia
el intento o estrategias para destruir tu reputación personal, diciendo que eras violador, pederasta, defraudador, deudor, y te decían, mira, ya hice esta imagen, que son tus datos, es tu nombre y tiene esta leyenda. Si tú no me pagas, voy a difundir esto en tu familia, en tu entorno familiar, corporativo, laboral, universitario, donde sea, para destruir tu imagen. Entonces, no lo decían así, pero eso es un poco en lo explícito que puedo compartir ahora, el que estoy compartiendo, lo que ellos hacían y hacen. Entonces se han ido modificando sus técnicas y su forma de operación también. Cuando hubo este golpe muy importante en la Ciudad de México, que por cierto es la única entidad que los ha combatido abiertamente, y en Tokio también se les ha combatido abiertamente. Cuando esto ocurrió en ese momento, pues sí hubo un cierto desplome, pero se ha modificado su modus operandi. Y por ejemplo, ahora hay mexicanos que están trabajando probablemente en Colombia, o colombianos que están trabajando en México, hondureños en México, México en Honduras, porque, insisto, simplemente cambian sus modus operandi, los hacen muy sofisticados y se van alejando de la posibilidad de que les alcance la justicia. Pero en todos los casos ha funcionado. Los reportes de los jóvenes que trabajan en esos lugares, que se han comunicado con las autoridades para denunciar, para reportar, y eso ha contribuido enormemente, junto con la denuncia ciudadana, a disminuir la presencia de estos montaderos, pero están ahí y se mueven a diversas entidades, diferentes países todo el tiempo. Y por eso son difíciles de localizar, Fausto. Creo que tienes. Perdón, Salvador Fausto Ponce, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal, Fausto? Y obviamente intuyo que Internet es donde más encuentran a sus víctimas. Así es, te puedo decir que aparece en todas las redes sociales, sigue siendo Facebook la más destacada de sus formas de promoción y de reclutamiento. También es cierto que, insisto, recurren a formas combinadas de difusión. Pueden inclusive, apareció en el metro hace 2 años un anuncio de ellos muy grande, donde de plano decían que cobraban 500% de tasas de interés. Hay que recordar que las tarjetas de crédito cobran entre 62 y 151%, y ellos pueden ir del 500 al 2000%, según los reportes que nosotros hemos recibido. Te comento también que, por ejemplo, el 36% de las víctimas han mencionado que el préstamo ha ascendido hasta los 10,000 pesos, un 5% de los casos hasta 50,000, en 1% de los casos de 50,000 a 250,000 pesos. Así que es importante la prevención. La prevención nos ayuda. La primera recomendación, pues, acudir al banco, aunque a veces el banco en tasas internacionales se mancha un poquito, y yo lo he dicho a los representantes de la Asociación de Bancos de México. Y también, pues, de todas maneras, el mercado no regala dinero y cobra cuando se solicita con emergencia, o se aprovechan ciertas ofertas que después se convierten en caras, pero son mucho menos costosas de lo que son los montadeudas. Y también señalar que es importante siempre restablecer nuestras relaciones con la familia, con el círculo, el entorno profesional y laboral, porque de ahí podemos ayudarnos con mucha frecuencia, porque el mexicano también es solidario y puede ayudarse sin intervención, profesional bancaria. Salvador, este es un tema que es bastante conocido, donde hay muchas víctimas, y si bien pues es difícil, ¿no?, de ir localizando a estas redes, ¿las autoridades están haciendo lo suficiente para que esto se acabe? Porque yo cada vez escucho de más víctimas de estos montadeudas. Fíjate que yo creo que es un asunto tan complejo que implica la preparación permanente de diversas estructuras que desarrollen capacidades de patrullaje digital. Nosotros hemos hecho algunas propuestas a la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, en el caso de la Ciudad de México, sobre el tema precisamente del ciberdelito, también del combate al fraude y la extorsión, que forma parte de esta prevalencia incrementada en todo el continente de este tipo de fraudes o de formas de extorsión. Así que sí, yo creo que hay una posibilidad de hacer mucho más. Sí se ha empujado mucho la formación de estos instrumentos orgánicos, institucionales en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en la Fiscalía General de Justicia, también en el caso de la Guardia Nacional, que nosotros hemos visitado inclusive el centro de patrullaje digital que ellos tienen. Sin embargo, solo por el caso, y mencionar un tema, solo uno, pero son muchísimos todos juntos, solo en el caso de pornografía, por ejemplo, la Guardia Nacional identifica cada año 400,000 movimientos que están ocurriendo en las redes sociales que tienen que ver con pornografía. Si a eso agregas
fraude. Si eso agregas extorsión, estás hablando de lo que pues ya conocemos, lo hemos dicho también en el Consejo, cada año hay 10.5 millones de intentos de fraude y extorsión en nuestro país. En Brasil hay 4 veces más, en Colombia hay en fin, en todos lados hay muchísimos elementos para decir que el patrullaje digital tiene que ser constantemente revisado, tenemos que colaborar, no es suficiente la acción de las instituciones, también es importantísimo reportar, y las personas que sepan de centros telefónicos extorsivos que uno identifica en ciertos edificios, en ciertos departamentos, en ciertas casas donde hay ciertas prácticas, entrada y salida de personas, cuando en realidad ahí no es un domicilio sino un centro telefónico. Entonces hay que estar listo para cooperar con el reporte de estas situaciones que son irregulares por uso de suelo y también porque pueden estar conectadas con incidencia delictiva. Salvador, ¿tienes cifras de dónde sucede más esto? ¿En qué parte? Sí, bueno, tenemos cifras que nos llegan a nosotros. Siempre sabemos que hay una parte negra que no conocemos, pero sí te puedo comentar que, por ejemplo, en el Estado de México, en Coahuila, en Jalisco, en Puebla y en Veracruz, se han detectado ahí alrededor del 75% de los reportes fuera de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, no solamente en estas alcaldías, pero estas tienen alrededor del 70%. Estamos hablando de Tlalpan, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero e Iztapalapa. No solo ahí, insisto, pero es donde más frecuencias, más reportes con más frecuencia recibimos. Y también comento este dato. En el 94% de los intentos el delito se consuma, lo que es una tasa muy alta de éxito delictivo de estas prácticas de montaderos. Pues sí, pues muchas gracias, Salvador, por estos datos. Oye, nada más ya antes de dejarte ir, te vi por ahí en un viaje a Colombia muy cerca de la próxima jefa de gobierno. ¿Vas a hacer algo por ahí? ¿Estarás en su gabinete? No, yo lo que creo es que desde donde estamos, desde este espacio de articulación como es el Consejo Ciudadano o instituciones semejantes, es donde nosotros tenemos una enorme posibilidad de contribuir. Nos hizo el favor de invitarnos. Muy interesante la experiencia de Medellín. Yo ya había visitado Colombia, había visitado Bogotá, y te menciono solo un caso. Medellín tenía, en el momento de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, 20 veces más la tasa de homicidio doloso que tiene la Ciudad de México. En estos 30 años, no recuerdo bien si fue en diciembre del 93 o 92, cuando él fallece, creo que fue en el 93. A la fecha, 31 años después, disminuyeron 90% su tasa de homicidio. Sin embargo, todavía son 65% más altos en tasa de homicidio doloso que la Ciudad de México, que por otra parte tenía un avance muy importante en estos 5 años, 8 meses. Así que hay buenas noticias para, en este caso, Medellín. También hay buenas noticias para México y hay que seguir impulsando pues, todas las culturas de paz, todas las posibilidades de programación institucional que se dirijan a la construcción de convergencias democráticas y que nos permitan alejarnos de situaciones de violencia y delincuencial o de cualquier otro tipo, como fue el caso de los problemas que han tenido los colombianos durante décadas. Pues sí, que así sea. Muchas gracias, Salvador. Me dio gusto verte. Gracias, hasta luego. Que estés muy bien. Bueno, pues ahí está. Es que en serio... Y es bien fácil caer, ¿eh?